Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Oloriz. Sí, gracias, señora presidenta, y gracias a Isabel Loranca y en su nombre también a la organización que representa, con una larga tradición de defensa de los trabajadores de la enseñanza y de la educación. De acuerdo en el diagnóstico y en buena parte de las propuestas que usted ha hecho, pero empezaré por una preocupación, que es la huelga del 9 de marzo. Huelga que si yo estuviese como hace un año y medio en el instituto, haría, como he hecho las otras huelgas, en la medida en que Salvador Seguí decía que cuando los trabajadores hacemos huelga no es porque no queremos trabajar, sino porque queremos trabajar en mejores condiciones. Y esto es un hecho en la medida en que las condiciones de los trabajadores de la enseñanza han empeorado sensiblemente. Lo que me preocupa es que la percepción en las aulas y en su sindicato y otros sindicatos es que no está mejorando. Y en este caso haría una interpelación a las tres fuerzas políticas que han, digamos, vehiculado este pacto por la educación. ¿Dónde está el pacto social? Pienso que las tres fuerzas políticas que han vertebrado esta comisión tendrían que tener una gran responsabilidad por plantear cómo se ha de hacer el pacto social y hacerlo ya. Porque esta comisión política queda, diríamos, en entredicho si hay huelgas día sí día también. Es decir, si una parte importante de este trípode social, territorial y político no tiene unas vías de diálogo para llegar al pacto. Y creo que esto nos preocupa a todos, pero especialmente a aquellos que han vehiculado el pacto, empezando por una subcomisión política. Usted no lo ha dicho, pero otros intervinientes han dicho que la parte política es la más difícil. Ponerse de acuerdo en la medida en que, en general, los partidos políticos han sido parte y no unión. Siempre se esperaba a un gobierno de uno u otro signo para que una parte del modelo educativo de este país encontrase a los suyos, en detrimento de los otros. Es bueno que se haya llegado al 2017 diciendo esto no sirve. Bien, eureka, decía el filósofo, ¿no? Esto no sirve, porque tarde o temprano viene el otro y desmonta lo que ha hecho el anterior. Lo hemos visto en estos últimos 40 años. Pero que el pacto social se haga. Es que si no hay pacto social, esta será una excelente subcomisión para escuchar, pero muy poco resolutiva para hacer. Lo dejo aquí, ya sé que no está en sus manos, pero me parece que necesitamos, si no es antes del 9, me parece que no será posible, si antes de la próxima huelga. Bien, de lo que ha dicho, a mí me preocupa también otra cuestión, y es la capacidad que tengamos de ceder. Y usted lo ha dicho al empezar, y me ha parecido muy bien, rebajar planteamientos para llegar al acuerdo. Es cierto que, y nos ha pasado en otras comparecencias, el compareciente ha de poner sus máximos. Los que hemos negociado sindicalmente sabemos que se empieza por máximos y se llega a un buen acuerdo cuando se es capaz de ceder en aquello que permite avanzar todos juntos. Pues bien, yo espero que esto sea posible. Y aquí ha habido una laguna, no sé si laguna, que sería una de mis preguntas para usted, ya que FET-UGT no solamente representa a los trabajadores públicos, también a los trabajadores de escuelas concertadas y en algunas comunidades de forma mayoritaria. Por tanto, querría saber cuál es su opinión sobre las condiciones de trabajo de estos trabajadores, cómo avanzaremos en la perspectiva de un modelo público de educación en el que
podría haber la escuela concertada si siguiese determinados criterios públicos. Sería, en todo caso, una pregunta. La segunda, que me ha interesado también bastante, este plan de consolidación del empleo. A ver, es cierto, tenemos un 25% de interinos. Esto ha sido, digamos, redundante a lo largo de nuestra historia. Siempre cuando hay una reducción económica, se acumulan los interinos, luego hacemos unas oposiciones, entre comillas, restringidas, entran los interinos y vuelven a haber interinos. A mí esto también me preocupa, porque usted ha hablado de funcionarios, yo no sé si hemos de empezar también a hablar del modelo del siglo XXI del profesorado, que no puede ser precario. Que quede claro, que no puede ser precario, pero hasta qué punto la función pública heredada del 19 es el modelo del 21. Hablemos un poco por aquí. Y, por tanto, un plan de consolidación sí, pero con qué condiciones, con qué medios, que no sea tampoco, no me gusta la palabra coladero, porque todos estos profesores están dando clases y, por tanto, lo hacen bien o se les evalúa muy mal, pero en principio no hay... están dando clases, por tanto, a priori serían buenos, a priori. Una segunda cuestión, la autonomía de centros. Yo soy partidario de la autonomía de centros. He sido sindicalista y he sido director de instituto. Las dos cosas, ¿no? Bueno, las dos cosas siempre, en este sentido. Lo primero, sindicalista siempre, y director de instituto cuando me han votado en el claustro. Pero entiendo que la autonomía de centros es muy importante. Es decir, es importante que cada centro tenga su proyecto. Me preocupa el modelo competitivo, pero no el que estimula a los claustros a realizar de una manera creativa aquellos principios generales. Por tanto, me gustaría saber su opinión sobre la autonomía de centros. Y una última cuestión, que ha sido la primera. Si cedemos, los que somos partidarios de la escuela pública, tendremos que ceder en algunas cosas. ¿Qué considera que sería, digamos, el imposible de ceder? Yo lo ha dicho usted en buena parte, pero pienso que también estaría bien aquellos elementos que usted considera que serían líneas rojas. Y con esto acabo. Gracias. Gracias, señor Loriz. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra la señora Martín Laguno. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Noranca, por la intervención que ha hecho, el diagnóstico que nos ha hecho, las propuestas que ha aportado. Al hilo de lo que estaba comentando mi compañero de Esquerra Republicana, como representante de Ciudadanos, nosotros creemos que el pacto social es importante también. Y respetando, por supuesto, el derecho a la huelga, nosotros creemos que no es la mejor manera de empezar un pacto educativo, social y político convocando una huelga en medio de un intento de llegar a acuerdos, sobre todo por las razones de la derogación de la LOMCE, que nosotros consideramos que el hecho de estar en marcha esta comisión, el hecho del decreto ley que ha hecho el Gobierno y el compromiso del Gobierno, que esperemos que cumpla, de establecer una moratoria, supone, de facto, una derogación en diferido de una norma que, por escrito, también el Partido Popular, al pedir esta subcomisión, ha dicho que pretende hacer una nueva ley básica. Cuando uno hace una nueva ley, la derogación viene por sustitución. Dicho esto, yo creo que el cese de hostilidades, como se decía ayer, es la primera condición para llegar a un buen acuerdo. Por tanto, nosotros obviamente no secundamos la huelga, no porque no estemos de acuerdo con que se hayan hecho las cosas mejorablemente, sino porque creemos que somos más de negociación que de huelga. Dicho esto, yo coincido en muchas de las cuestiones que usted ha apuntado, no en todas. Creo que es verdad que hay un problema con el profesorado, no tanto en la cuestión salarial, yo soy profesora de universidad, que también, pero especialmente con el tema de la motivación. Creo que es grave lo que está sucediendo y por eso nuestra propuesta, que tendremos que concretar y que está saliendo en muchos de los comparecientes, es no solamente cambiar el proceso de selección del profesorado e implantar un MIR educativo de manera previa al acceso a la función pública,
quiero puntualizar porque parece que hay algunos grupos que tienen un poco de confusión en cuál es el planteamiento de un MIR docente, sino que también coincidimos en que es urgente desarrollar el estatuto docente y la carrera profesional. Y en este sentido quería hacerle una primera pregunta. Tiene que ver con la universidad, pero tiene que ver con esto. Hace unos años se planteó un estatuto docente del profesor universitario que, bajo mi punto de vista, aportaba muchas cuestiones muy positivas y que, según decían los medios y las malas lenguas, fue parado por los sindicatos. Me gustaría saber si eso es así, cuál es su opinión y si cree que era una buena alternativa, como yo lo pienso. Usted ha planteado también el tema de el decaimiento de algunos de los programas de cooperación interterritorial que fueron positivos, que se establecieron en 2011, como el PROA. Y en este sentido nosotros hemos planteado y hemos negociado con el Gobierno, con el secretario de Estado y con el ministro, la puesta en marcha de un plan de cooperación interterritorial para el abandono escolar, el Plan PREFE, que se comprometieron a ofertar, que creo que hoy hay una mesa sectorial, una mesa interterritorial de educación, y espero que los consejeros de comunidades autónomas como Andalucía, que lo tienen en marcha, lo pidan. Nosotros no tenemos responsabilidades ni gobierno, lo haríamos si así fuera. Me gustaría saber qué opinión le merecen los planes de cooperación interterritorial y si le parece una fórmula positiva, también para respetar el tema de la delegación de competencias, que nosotros creemos que es una fórmula que involucra a todas las partes. Con relación al tema de las enseñanzas artísticas, nosotros somos firmes partidarios de que hay que incluirlas en la universidad, por tanto, coincidimos en el diagnóstico que ha hecho. No así con el tema de la evaluación, que efectivamente consideramos que tiene que ser diagnóstica, y de hecho la negociación de la eliminación o de la suspensión de las reválidas viene derivada de un proceso de negociación personal que tuve con el ministro, pero sí no vemos, creemos que también la medición, que preferimos llamarla así, que tiene que ser de los alumnos, pero también del sistema administrativo y del profesorado, tiene que ser pública, no en aras a construir rankings, pero sí porque creemos en la transparencia, y la transparencia del sistema implica la publicación de los datos. Ha hablado usted de la universidad, que es el ámbito que a mí más me motiva, y yo le quería hacer una pregunta muy concreta. Mire, coincido con que el tema de la tasa de reposición ha sido un problema grave. Coincido con que hay unos planes de estabilidad del profesorado que deberían tener todas las universidades, que han sido aprobados por los consejos de universidad y que están, por lo menos en la mía, desde el año 97. Pero ¿sabe usted que en las universidades públicas, en muchas de ellas, por acuerdos internos, se están cubriendo las plazas que surgen de la tasa de reposición, no en virtud de las necesidades docentes ni de las necesidades de los departamentos, sino en virtud de la fecha de acreditación de los profesores que las obtuvieron? Me gustaría saber qué postura tienen ustedes como sindicato sobre esta cuestión, que implícitamente hace ver que las plazas son de personas, y que a mí me parece grave el planteamiento de partida y un engaño a los profesores universitarios. Y también me gustaría preguntarle, con relación al profesorado que usted ha mencionado como punto nuclear, y nosotros también creemos, ¿qué opinión le merece las situaciones que se están generando en algunas comunidades autónomas como la mía, soy valenciana, donde 1000 interinos van a perder su puesto de trabajo por no cumplir el requisito lingüístico? ¿Qué opinión, como sindicato, tienen ustedes, si piensan ustedes denunciarlo, si piensan ustedes defender a esta fuerza laboral, que es grave lo que está pasando? Con relación al tema de la estabilidad normativa, coincido plenamente, y en otra cosa, tiene que ir terminando. En otra cosa que ha dicho que me parece importantísimo, que es la lealtad institucional, en que una vez nos demos un marco general para trabajar, lo respetemos desde las comunidades autónomas, desde el Gobierno y desde los agentes sociales. Y en este sentido, y para terminar, tengo más preguntas, pero luego lo podemos hablar. Usted ha hablado del tema de la financiación y yo quería preguntarle si usted es partidaria de establecer los modelos de financiación a partir de porcentajes del PIB o si es partidaria de volver a convocar la mesa sectorial y el grupo de trabajo sobre el coste del puesto escolar, hacer un cálculo de cuánto cuesta realmente la educación y a partir de ahí financiar, porque a nosotros el tema del PIB nos parece algo engorroso y engañoso. Muchísimas gracias y tenga por seguro que por parte de Ciudadanos vamos a trabajar para que haya acuerdo.
Muchas gracias, señora Maral. De Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, el señor Mena tiene la palabra. Gracias, presidenta, y gracias a la señora Loranca por su comparecencia hoy y por la claritud y el detalle de sus explicaciones, y también felicitar al sindicato que usted representa, la Unión General de Trabajadores, porque en diversos ámbitos, pero sobre todo en el ámbito de la educación, ustedes no lo defienden, y en su intervención yo creo que ha quedado manifiestamente claro, no lo defienden desde un punto de vista corporativista, que sería legítimo para un sindicato, sino que lo defienden desde un punto de vista de interés social, que yo creo que es el valor añadido que tiene la educación o que debería tener la educación para un sindicato como el que usted hoy representa. Ha hecho especial énfasis en dos elementos que compartimos desde el grupo de Unidos Podemos, en Común Podem y en Marea, es la derogación de la LOMCE. No solamente la ha exigido la sociedad en la calle con numerosas huelgas y numerosas movilizaciones, sino que este Congreso la ha aprobado hasta en 3 ocasiones desde la aprobación de esa ley, pero que el Gobierno del Partido Popular, pues con un tic antidemocrático, no tiene ganas de cumplir un mandato parlamentario como el que se ha aprobado. Con lo cual, seguramente la mayor muestra, para evitar que haya huelgas educativas, como parece ser que a algunos grupos no les gustan, la mayor muestra tendría que ser cumplir los mandatos parlamentarios y, por lo tanto, presentar un calendario de derogación de la LOMCE, que es lo que se ha aprobado en este Parlamento. Y el segundo elemento que usted también hacía mención es la necesidad de una inversión educativa. Lo tienen los diferentes países de nuestro entorno europeo. Usted hablaba de un suelo de inversión educativa. Yo le quería plantear si entiende que ese suelo lo podríamos fijar en torno al 6% del Producto Interior Bruto, que es la media de los países de la Unión Europea e incluso por debajo de la media de los países de la OCDE, para garantizar pues la formación del profesorado, para garantizar la atención a la diversidad, pero también la atención individualizada, un elemento para mí nuclear de nuestro sistema educativo, que con los últimos recortes y con las últimas políticas educativas está desapareciendo, y evidentemente una escuela inclusiva que esté a la altura de las necesidades sociales que hoy exige el Estado español. Pero también quería saber su opinión sobre cómo garantizamos, cómo obligamos, cómo mandatamos a los gobiernos a que cumplan las leyes. Yo vengo de Cataluña, allí tenemos por ley, la Ley de Educación de Cataluña mandata a los gobiernos a una inversión mínima del 6% del Producto Interior Bruto de Cataluña, y hoy el Gobierno de Junts per Sí la tiene en torno al 2,9% después de muchos años de aprobación de la ley catalana. Con lo cual, ¿cómo hacemos que lo que ponemos por escrito en una ley acabe forzando a los gobiernos a que se cumpla? El segundo elemento que le quería plantear, usted también ha hecho hincapié en ello, es la necesidad de la estabilidad laboral del profesorado, la precariedad laboral. Yo he sido muchos años interino de la escuela pública, por lo tanto sé lo que significa que no sabes si ese curso vas a poder pues acabar el curso trabajando o no, con lo que eso supone. Quería saber especialmente en este caso la opinión de usted y de su sindicato del chantaje al que el Gobierno nos está lanzando en los últimos días, sobre que si no se aprueban los presupuestos no se van a poder convocar plazas de oposiciones, cuando todos sabemos que ha habido aprobación de presupuestos y no se han convocado plazas de oposiciones. Y en este sentido, dos elementos que yo creo que son fundamentales. ¿Qué papel entiende usted que deberían tener las direcciones? ¿Cómo conseguimos evitar unas direcciones de los centros educativos jerarquizadas y que acaben haciendo pues una función más de gerentes y de recursos humanos de la escuela pública? Hablaba el señor Olóriz cuando él era director porque lo escogió el claustro, pues lamentablemente ahora los directores los escogen de otra manera, y tendríamos que ver cómo volvemos a la situación en la que el señor Olóriz hablaba. Y también pues lo que está ocurriendo, le repito, por ejemplo, en Cataluña con el decreto de provisión de plantillas, que son los directores los que eligen a dedo quiénes son los interinos y los sustitutos que hacen falta en ese centro educativo, y cómo podemos combatir ese tipo de políticas que evidentemente discriminan y no cumplen los principios básicos de la función pública. Y el segundo elemento, yo también defiendo, y el grupo de Unidos Podemos, la autonomía de los centros, pero la autonomía entendida como pues una autonomía respecto a las necesidades específicas que tiene cada territorio. Seguramente no tendrán las mismas necesidades de formación una escuela en un entorno industrializado que una escuela en un entorno rural, con lo cual la autonomía del centro tiene que servir para eso. El tercer elemento, para mí también fundamental: ¿cómo hacemos que ese pacto político y social que usted reclamaba no se quede solamente en el título,
para esta comisión que han acordado el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Es decir, cómo incorporamos a la comunidad educativa a que formen parte como un agente más, como un agente de tú a tú con el resto de grupos parlamentarios, porque ya sabemos que hacerlo de espaldas a la comunidad educativa nos lleva a un fracaso, como fue el fracaso de la LOMCE. En ese sentido, para nosotros, pues ya sabe, tienen todo el apoyo del Grupo de Unidos Podemos, En Comú Podem y El Marea, la huelga que han planteado para el día 9 de marzo, porque entendemos también que es una huelga que lo que está reclamando es la incorporación de la comunidad educativa a los procesos de análisis, de discusión y de acuerdo, si lo hubiera, en el marco de las políticas educativas en el Estado español, cosa que sería una novedad, una muy buena novedad con respecto a los últimos 30 años. Y acabo con un elemento que es fundamental. Ayer por la tarde tuvimos tiempo de valorarlo, pero yo quería saber su opinión. En los últimos días estamos viendo cómo determinados sectores de forma interesada están haciendo una reinterpretación del artículo 27 de la Constitución española, el que habla de la educación y de la libertad de enseñanza. Usted sabe que las escuelas concertadas nacieron en los años 80 en España, cuando se universalizaba el derecho a la educación. La escuela pública no llegaba, por desgracia, a todos sitios. Nacieron bajo los principios de la transitoriedad y de la subsidiariedad. Esa transitoriedad se ha convertido en perenne y yo quería saber su opinión sobre la anomalía que tenemos en el Estado español, que no ocurre en muchos otros países de la Unión Europea, especialmente en aquellos países donde tienen mejor rendimiento educativo, y si las dobles o triples redes educativas fomentan una falta de cohesión social y, por lo tanto, como es obligación y como mandata la Constitución, y acabo, presidenta, lo que tienen que hacer los poderes públicos es garantizar una educación pública que nos iguale a todos en nuestro futuro. Gracias. Gracias, señor Mena. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Meijó. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, por supuesto, daré la bienvenida a la señora Loranca, secretaria del sector de enseñanza de FES-UGT, aunque seguro que no se enfada conmigo si me refiero a ella como secretaria general de FET-UGT, siglas históricas donde las haya como referencia en la lucha por la escuela pública, ¿no? En primer lugar, usted nos ha planteado un elemento clave. Ustedes no pueden salir de aquí sin acordar algo, puesto que nos ha solicitado no un pacto educativo holístico, global, total, sino que usted ha dicho al menos un acuerdo de mínimos, con lo cual sería imposible decir que no podemos acordar unos mínimos en esta subcomisión y fuera de esta comisión, en ese pacto al que hemos llamado también social expresamente cuando se constituyó y que además debe alcanzar también a los territorios, como usted bien decía. La felicito por el diagnóstico que ha hecho, que compartimos totalmente con usted sobre la situación de la enseñanza en este país, fundamentalmente en el tema de la financiación. Y por no repetirme con cuestiones que han comentado mis compañeros, sí me interesa comentar esta elevada proporción de interinos que tenemos en el sistema. Usted hablaba del 25% y se refería también a un plan de consolidación de empleo. Yo quería saber si una referencia podría ser algo similar a lo que en su día se hizo en la LOE con la disposición adicional para resolver el tema de los interinos, o si están planteando un modelo distinto para que esta situación pueda revertir y lleguemos a esas cifras aceptables de un 5% en el conjunto de las plantillas, no solamente en la enseñanza, sino en el sector público, ¿no? También comentó usted, obviamente, el tema del estatuto para el personal docente. Yo quería preguntarle si ¿estarían ustedes de acuerdo en que más que un estatuto, que hoy quizás se quede algo corto, esto habría que englobarlo dentro de una ley de profesionalización docente que también incorporara todo el tema en cuanto a formación, selección, formación inicial, formación permanente y, por supuesto, la carrera profesional de los docentes y lo que conlleva el propio estatuto docente? También, ¿qué opinión le merece a usted la caída de la democratización en los centros educativos, la selección de los directores que ya he mencionado? ¿Y cómo se entiende? Usted ya nos ha dicho cómo no se debe entender la autonomía de los centros. Lo ha expresado con suma claridad. ¿Cómo entienden ustedes la autonomía de los centros y si la consideran vital para la mejora de la calidad del sistema educativo? He tomado nota de una palabra que no se ha dicho todavía aquí y yo comparto absolutamente con usted en cuanto a que las reválidas, además de todo lo terribles que son para el sistema educativo y sobre todo lo inútiles que son para la búsqueda de su calidad, es la desconfianza hacia los docentes a la hora de evaluar al alumnado,
comparto totalmente esto y entiendo que en ningún caso ustedes están en contra tampoco de evaluaciones diagnósticas para saber cuál es el estado del sistema educativo y que eso tenga conclusiones para poderlo mejorar, ¿no? Me gustaría también su opinión sobre la arquitectura del sistema. Es decir, en su momento FETUGT entendía que el bachillerato se quedaba corto con 2 años, que debe ser un bachillerato de 3 años. Si ustedes siguen pensando eso mismo y que habría que también introducir este elemento en el pacto educativo. Y además, si debe haber itinerarios en la educación secundaria obligatoria y si estos deben, por lo menos, contar, en caso de haberlos, con la necesaria reversibilidad para que en ningún caso un alumno que vaya por un sistema quede preso en ese itinerario. Otra cuestión sería el diseño curricular, que creemos que es excesivo en este país, si habría que darle una vuelta y, me repito una frase, si habría que enseñar menos para que los niños tengan tiempo a aprender más. Muy interesante también nos ha parecido lo que usted ha entendido como, no dijo esta palabra, pero como rejonazo a la diversidad y a la inclusión que ha significado esta ley, entre otros con la desaparición de los programas de igualdad de oportunidades, con los programas de refuerzo y de apoyo. Y, por supuesto, quería decirle si usted piensa que estas cuestiones deben quedar en las competencias de las comunidades autónomas o si sería interesante mantener un nivel de cohesión importante, que creo que a usted se refería a él cuando decía incluso que no solo bastaba con una financiación o con un suelo de financiación igual en todas las comunidades autónomas, sino que debe haber fondos de compensación que puedan limitar esas diferencias que existen entre otras comunidades a otras, ¿no? Y para finalizar, porque creo que los demás aspectos han sido tocados ya por otros compañeros, sí quiero referirme a lo que usted decía como el maltrato que se ha dado a las humanidades y las enseñanzas artísticas en la LOMCE, y en concreto en estas últimas, en las enseñanzas artísticas superiores, que a veces hablamos poco de ellas, si considera usted que ya llegó el momento de dar el paso para que esto que en las leyes se hablaba como de equivalencia al grado, pasan a ser un grado realmente universitario, y si hay que abrir las vías, sea la adscripción, sea la Universidad de las Artes, para que estas enseñanzas den el salto a su mayoría de edad y entren perfectamente en lo que es el marco universitario. Nada más, muchas gracias, agradecerle por supuesto su presencia y su intervención. Muchas gracias, señor Meijón. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Pérez López. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecerle en nombre del Grupo Popular también a la señora Loranca Irueste su exposición, sus reflexiones. Unas las compartimos, otras no, obviamente, desde la discrepancia. Pero sí creo que lo importante es que tanto ustedes como nosotros compartimos la necesidad de alcanzar un pacto educativo, entre otras cosas porque es una demanda social y una necesidad impuesta que creo que nadie pues debe de diluir su responsabilidad y todos tenemos que contribuir a alcanzarlo. No obstante, es verdad que hay algunas paradojas. El Gobierno viene manifestando su disposición al pacto, al diálogo, al entendimiento y, sin embargo, pues desde otras perspectivas, legítimas por supuesto, se concibe ese diálogo convocando una huelga general. Yo creo que es casi una contradicción. Cuando el Gobierno no dialoga, es un Gobierno que impone, y cuando hay diálogo, pues resulta que se le responde con una huelga general. Creo que, bueno, está dicho. Respecto a su diagnóstico, es verdad que podemos compartir algunas cosas. Y es verdad que cuando usted hacía una relación de su visión acerca de la educación, pues no, yo la verdad, mi mente se me ha ido a Andalucía. Es verdad que todo lo que usted ha ido diciendo es equiparable a lo que pasa hoy en día en Andalucía. Recortes, pues en el mismo estudio que ustedes hicieron, evolución del presupuesto y gasto en educación por comunidades autónomas, pues es verdad que entre 2010 y 2016 en Andalucía ha habido 1.000 millones de recortes en educación, 4.000 interinos en la calle, abandono educativo temprano el más alto de España, fracaso escolar el más alto de España, centro de formación profesorado que no funciona, entre otras cosas porque es un lugar para acomodar a los afines, una infraestructura obsoleta, es verdad, aulas prefabricadas, cubiertas de amianto en muchos centros educativos. Y en cuanto a la corresponsabilidad, pues la verdad es que la Junta de Andalucía ha sido el ariete contra el Gobierno de España del minuto cero. Por tanto, es verdad
que parte de ese diagnóstico podemos compartirlo porque quizá la quintesencia de la situación de educación en España se vea claramente en Andalucía. Otro aspecto importante que usted ha hecho mención es respecto al profesorado. La verdad es que depende de los datos que se puedan estudiar, se puedan acceder, pero el profesorado en España no es el peor pagado de la OCDE, todo lo contrario, ¿eh? Hay un estudio que avala precisamente la propia OCDE, en donde se dice que el profesorado español es de los mejor retribuidos desde el inicio de su carrera docente. E incluso los profesores de bachillerato con 15 años ya de ejercicio supera, creo que estaba en dólares el estudio, pero creo que superaba los $700 de diferencia respecto a la media de la OCDE. Por tanto, nosotros entendemos que quizá el problema no solo sea las retribuciones, sino que quizá sea también lo que venimos hablando pues prácticamente todos los grupos políticos, esa falta de perspectivas profesionales, esa ausencia de carrera profesional, en definitiva, modelar ese recorrido a lo largo de toda la vida docente que tiene el profesorado en España y que creo que ahí pues se ha fallado y no se ha sabido o no se ha acertado respecto a las aspiraciones que tiene este colectivo. Por tanto, desde esa perspectiva, nosotros entendemos que es verdad que haría falta un estatuto del docente o similar y poner énfasis en que también el profesorado debe de sentirse protagonista de los cambios, de las reformas y de las nuevas iniciativas que puedan salir bien de esta comisión o bien de la nueva legislación que poco a poco se vaya realizando. Decirle también que desde nuestro punto de vista, bueno, pues se han hecho algunas afirmaciones con las que tampoco estamos de acuerdo. Es verdad que el Real Decreto Ley 14/21 de 20 de abril estableció una serie de recortes, pero también es menos cierto que parte de ellos ahora mismo ya se han restituido. Por ejemplo, en lo que respecta a sustitución del profesorado, respecto al incremento de ratios, etcétera, ya se han restituido. Por tanto, creo que es bueno decir que hubo recortes, también creo que es beneficioso para todos admitir que parte de ellos ya no están en vigor. Respecto al tema del abandono educativo y que bastantes personas abandonan o no pueden seguir los estudios universitarios, pues mire, los datos dicen todo lo contrario. Los datos dicen todo lo contrario porque hay más becas, hay más dinero, podríamos entrar si son suficientes o no. Yo creo que nunca es suficiente el montante económico, pero sí es cierto que el Gobierno ha hecho un esfuerzo importante con 1.416 millones de euros en becas y 863.000 becarios. Luego, y además el número de titulados e incluso el número de matriculados tampoco tiene una reducción significativa, todo lo contrario. Por tanto, bueno, los datos nuestros quizá contrasten con los datos que usted tiene. Y luego nos gustaría también hacerle algunas preguntas respecto a su visión de cómo podríamos enfocar algunos aspectos, ¿no? Se ha hablado de la carrera docente, cómo se podría estructurar. Ha hablado de la formación permanente del profesorado. Creo que ahí tenemos pues un hándicap importante respecto a no saber enfocarla. ¿Cómo podríamos estructurar esa formación permanente? Bachillerato corto, largo. Desde nuestro punto de vista creo que 2 años es corto el bachillerato actual, pero ¿cómo lo hacemos? A costa de la ESO, en fin, habría que ver también ese aspecto. Respecto al MIR educativo y especialmente a la selección del profesorado, ¿qué opinión tienen ustedes? Y, por último, el tema de la interinidad, que es algo recurrente, pero es cierto que cuando se adoptan medidas para abordar la interinidad, al poco tiempo volvemos a tener
pues un 16 un 17% de interinos en el sistema educativo. ¿Cómo podríamos abordarlo de manera definitiva? Nada más, muchas gracias. Enviar gracias, señor. por escrito. Bueno, ya les confieso de entrada que voy a ser incapaz, desde luego, en los 10 minutos de abordar todas las cuestiones. Yo no me voy a detener otra vez, pero como ha salido en la interpelación de varios de ustedes, en el tema de la convocatoria de huelga. Yo no podía dejar de venir aquí hoy, día 7 de marzo, sin citar, efectivamente, que hay convocada una huelga para el 9 de marzo. Ustedes hablan de, hombre, que parece mentira que en un clima, digamos, de inicio del diálogo en materia educativa haya organizaciones que convoquemos una huelga. Pues, señorías, primero, precisamente por lo que ustedes hablan de la parte social. Por eso hay una convocatoria de huelga convocada. Por eso, por la parte social y por condiciones también estrictamente laborales. Por eso hay convocatoria de huelga. Nosotros entendemos que no debería haber sido impedimento el que haya comenzado sus trabajos esta subcomisión para que iniciase la parte social también lo que le corresponde para llegar a un posible acuerdo y la parte de representantes de los trabajadores y las trabajadoras la que nos corresponde también. Y estamos esperando que en competencias que son de ámbito estatal, el señor ministro de Educación tenga a bien reunirnos para hablar de cuestiones que son estrictamente laborales y que afectan a los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza. Le hemos reclamado no solamente a las organizaciones sindicales que convocamos la huelga, sino a otras organizaciones sindicales que no la convocan, que reúna a la mesa sectorial de educación, señorías, y llevamos reclamándolo desde el mes de octubre. Y el otro día pues se despachó el Ministerio convocando un grupo que se llama Grupo de Derechos Sindicales, que ya ven ustedes que para nosotros, para los sindicatos, pueden ser muy importantes, pero para el conjunto de los trabajadores, pues mire usted, tampoco es que sean tan importantes. Entonces se despacha con esa convocatoria de la que no fuimos capaces ni de sacar el liderazgo del Ministerio en la cuestión de la oferta de empleo público y de la convocatoria de oposiciones. Entonces, cuando ustedes hablan de diálogo con la parte social y de negociaciones, a nosotros nos gustaría saber en qué foros se están realizando, porque desde luego a nosotros no nos consta. Han planteado, uno de los problemas precisamente al hilo de esto que han planteado, qué es lo que está ocurriendo con la oferta de empleo público y las oposiciones, pues señorías, está ocurriendo algo que a nuestro juicio es absolutamente lamentable, lo que está ocurriendo. La falta de liderazgo del Ministerio de Educación en esa materia. Entendemos que efectivamente se fija la tasa de reposición, bueno, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, muy bien. No hay, señorías, ustedes que son el Poder Legislativo, ninguna solución posible para que por vía de una normativa se fijase la tasa de reposición a expensas de que luego haya acuerdo en sede parlamentaria para sacar adelante la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Si ustedes consideran presupuestos prorrogados, bueno, pues ya la última tasa de reposición que se estableció para la educación era el 100%. Bueno, pues que sea, es decir, el Gobierno de la Nación quien les diga a las comunidades autónomas cuál es la garantía jurídica para que puedan convocar las oposiciones. Que les diga, oye, si vais al 100% no va a haber problemas, porque consideraríamos prórroga de presupuestos, o que les diga, o que habilite una norma, que es lo que hemos reclamado los sindicatos, los grandes sindicatos de la función pública, porque esto afecta a todo el mundo, habilite una norma que fije la tasa de reposición. Se está jugando con las expectativas de miles de personas, unos que ya están prestando sus servicios en el ámbito educativo y otros que aspiran a prestarlo. Entonces, no fuimos capaces ni en esa reunión, eso que se dice que se ha iniciado la negociación colectiva, de sacar esto adelante. Entonces, nuestra opinión al respecto, bueno, pues nuestra opinión al respecto es que eso es problema de liderazgo del Gobierno de este país, sencilla y llanamente, que depende del ministro de Hacienda y Función Pública
Y en este caso, claro, afecta a todos los departamentos ministeriales y al de Educación, naturalmente, como no podía ser de otra manera, ¿no? Hilando con esto, cuando preguntan por por una especie de sistema de consolidación de empleo y cuando hablan de la precariedad en el sector. Bueno, la precariedad, efectivamente, aquí se consiguió, con el sistema transitorio de ingreso a la función docente, que se negoció con las organizaciones sindicales, al mismo tiempo que se negociaba en el Parlamento la LOE, se consiguió rebajar las tasas de interinidad, el porcentaje. ¿Qué es lo que ha ocurrido después? Pues lo que ha ocurrido, señorías, es que a base de recortes y de aquilatar la tasa de reposición, que no ha habido oferta de empleo público. Eso es lo que ha ocurrido. Y entonces otra vez se han vuelto a disparar el porcentaje de interinidad. Y entonces esto ha venido, es consecuencia directa de los recortes que se han aplicado no solamente en educación, sino en todo el ámbito de lo público. ¿Por qué decimos nosotros que entendemos que debería haber, antes de iniciar o de ver otro nuevo o qué sistema de ingreso a la función docente sería el mejor? ¿Por qué hablamos de un plan de consolidación de empleo? Pues, señorías, porque hay un 25%, pero porque además, en el ámbito de la función pública hay entre 300 y 400.000 trabajadores en precario, que son trabajadores, algunos de los cuales llevan 15 y 20 años prestando servicios a la Administración. Entonces, ¿cómo debería ser ese sistema de consolidación? Pues, señorías, déjennos que nos dediquemos también a lo nuestro y déjenos que lo negociemos en el ámbito donde corresponde. Entendemos que afecta, que son cuestiones laborales y que, por ejemplo, estamos perdiendo un tiempo precioso, efectivamente, en haber empezado a negociar eso, en los ámbitos que corresponden. Lo que nosotros decimos como sector de enseñanza de la UGT es que no nos queremos quedar fuera el ámbito educativo de un gran proceso de consolidación de empleo que sí se puede abordar en el conjunto de la Administración pública. O sea, no queremos que los trabajadores de la enseñanza se queden fuera de un gran proceso de consolidación. Con respecto, yo voy uniendo más o menos en lo que yo entiendo que les voy a poder responder. Bueno, pues con respecto al MIR educativo. Bueno, pues nosotros es un sistema que sí que podríamos considerar, pero que tendremos que hacer unas consideraciones al respecto. Es decir, no será con el fin, ese MIR educativo, con el fin, digamos, de que en la parte del practicum, los trabajadores que ya se han incorporado, resulta que sean trabajadores peor pagados que los que ya son funcionarios. Primera cuestión, primera salvedad que querríamos hacer. Segundo, señorías, yo se lo voy a decir con toda franqueza. Si se pretende para la enseñanza un sistema análogo o similar al MIR médico, que es verdad que consigue profesionales muy bien formados, pues, hombre, pediríamos desde el sector de enseñanza de la UGT que también entonces se reconsideren la consideración social, las retribuciones y el sistema de promoción profesional que sí hay en el ámbito sanitario, que no existe en el ámbito educativo. Es decir, que podría entrar todo, digamos, y ser todo susceptible de negociación. Si se pretende, digamos, endurecer o hacer un sistema de selección que, a nuestro juicio, debería garantizar que los profesionales de la enseñanza sean mejor aún de lo que ya son ahora, señorías, bueno, pues claro, tendría que ser efectivamente con una motivación diferente, con un sistema retributivo acorde a esa exigencia y con una carrera profesional, desde luego, también acorde a esa exigencia que se plantea. Pero, desde luego, no tenemos ningún problema en abordar una negociación sobre ese modelo. Modelo de dirección y autonomía de los centros. Bueno, nosotros apostamos por un modelo de dirección democrático y participativo. Es decir, nosotros creemos que la vida de los centros se debe organizar, bueno, pues eso, que tiene que ser un modelo de dirección compartida, que debe ser la comunidad educativa la que hable de la gobernanza de los centros, y que naturalmente nosotros siempre hemos estado a favor de que el director sea elegido por el Consejo Escolar.
que efectivamente el claustro de profesores tiene que tener el liderazgo en las materias que lo tiene que tener. Y ese es el modelo de dirección que nosotros tenemos. No creemos en un modelo, en un cuerpo de directores, señorías. No es posicionamiento de nuestro sindicato. Además, no creemos que es que vaya a mejorar, o sea, que eso mejore ese modelo gerencial. Y desde luego hemos manifestado siempre nuestro desacuerdo, bueno, pues con el modelo que se da efectivamente en la Comunidad Autónoma de Cataluña, que habilita al director a contratar al personal según su criterio. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hemos visto en el sistema de provisión de interinos? Si es que el sistema de provisión de interinos es absolutamente común prácticamente en casi todas las comunidades, menos efectivamente con la salvedad de Cataluña, que no es a todo el profesorado al que se contrata por parte del director, ¿no? Las bolsas de interinos, la relación de interinos, bueno, pues se realizan conforme a igualdad, mérito y capacidad, y eso sí que es competencia, efectivamente, de las comunidades autónomas, como no podía ser de otra manera. Pero sí que nos gustaría. La verdad es que al final son convocatorias muy similares prácticamente en las comunidades autónomas. Puede haber en algunas que haya algunas diferencias, pero tampoco son diferencias significativas. Es decir, el sistema de provisión del empleo interino es bastante parecido en casi todas las comunidades autónomas. Sí que me interesa sobre las enseñanzas artísticas, ¿no? Vamos a ver, las enseñanzas artísticas, aparte de... Nosotros habíamos considerado, al hilo de la negociación de la LOE, primero que debía haber una ley específica sobre las enseñanzas artísticas superiores, estamos hablando en España. También saben ustedes que hubo unas negociaciones que estuvieron a punto de culminar con un estatuto de la función docente, que al final, negociaciones que no culminaron en éxito por falta de financiación. También creíamos que en ese aspecto los profesores de las enseñanzas artísticas superiores debían tener, digamos, un tratamiento aparte dentro de ese estatuto de la función docente. Pero ahora lo preocupante, nos preocupa la situación del profesorado, pero lo preocupante es la situación del alumnado, más que la del profesorado. Quiero decir, con ser también la del profesorado, precisamente con el tema del grado. En un momento se solventó, porque efectivamente los alumnos que titulaban en las escuelas de enseñanzas artísticas superiores obtenían el grado, pero como saben ustedes se produjo un procedimiento judicial que hizo, bueno, tener que mirar eso de otra manera, y es verdad que esos alumnos, bueno, con estas cosas que al final hacemos, que es si tienen el equivalente a grado, a efectos, sí, señorías, pero es el equivalente, pero no es el grado. Desde ese punto de vista, pues posiblemente, claro, esa situación es urgente, solventarla de cara al alumnado de esas escuelas, y es verdad que posiblemente sea el momento de analizar si se integran definitivamente esas enseñanzas artísticas superiores en el ámbito universitario, teniendo en cuenta que la situación es muy heterogénea en el país. Es decir, en comunidades como Madrid, bueno, pues hay Conservatorio Superior de Música y Escuela Superior de Temático, etcétera, etcétera. Pero hay comunidades autónomas, señorías, que no tienen la suerte de tener en su territorio y bajo su competencia, no tienen la suerte de tener todos los centros de enseñanzas artísticas superiores. Con lo cual es un tema muy complejo, pero que al mismo tiempo requiere solución. Señora Loranca, vamos a tener que ir terminando porque ya está el siguiente compareciente que estaba citado a las 11 esperando. Bien, pues entonces yo les pido disculpas porque me he dejado, cada vez que lo veo, me he dejado un montón de cuestiones sin responder, pero me comprometo que en nombre de mi organización se le remitirá a la Subcomisión de Educación las cuestiones por lo menos más significativas que yo entiendo que es importante que manifestemos posición la UGT, y se le remitirá, y disculpen si no he sido capaz de contestar a todas las cuestiones que se han planteado. Otra vez les reitero el agradecimiento por la atención que han manifestado a las posiciones que humildemente ha expresado
la Unión General de Trabajadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Loranca, por su intervención y por sus contestaciones. Y estamos a disposición de toda la información que quieran enviarnos.